Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les hablaremos sobre la tarjeta madre, también conocida como la placa de base. Es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes de una computadora. Pero ¿qué funciones tiene cada una de ellas? Son varias y todas son importantes y fundamentales para conseguir el funcionamiento correcto. Entre dichas tareas se encontrará la comunicación de datos, el control, el monitoreo y administración de datos. Veremos hoy será el zócalo del CPU, puerto paralelo, ranuras PCI, ranuras AGP, puerto joystick, ranuras CNR, BIOS, USB, ID1, ID1 y ID2, batería, conectores de memoria DPR, conectores ATX. El zócalo de CPU es un área rectangular en la placa base. Tiene cientos de huecos o agujas de metal pequeñas usadas para funcionar en conjunto con el procesador y una palanca usada para afirmar el procesador con el zócalo y mantenerlo en su lugar. Hoy en día existen dos tipos de zócalos de CPU, los cuales son el PGA y el LGA. Los zócalos PGA tienen cientos de huecos pequeños, en los cuales son insertadas las agujas de un procesador PGA. Los zócalos LGA, usados por procesadores más recientes, usan un proceso inverso. Las agujas están en el zócalo de CPU, mientras que en la parte inferior del procesador hay unos puntos metálicos planos de contacto. Los zócalos LGA permiten más números de agujas, que a su vez proveen al procesador con una fuente de energía fiable. Para insertar un procesador en un zócalo moderno de CPU, la palanca en el lado del zócalo debe ser levantada. El procesador entrará fácilmente en el zócalo sin necesidad de forzarlo. La palanca se baja luego para asegurar el procesador en su lugar. Después de que el procesador es instalado, la unidad de enfriamiento de este puede ser montada encima de él. El puerto paralelo. Un puerto paralelo es una interfaz entre un ordenador y un periférico. El puerto paralelo transmite la información byte por byte, es decir, que los 8 bits de datos que forman un byte viajan juntos. Un ejemplo de puerto paralelo es el puerto de la impresora. El puerto paralelo puede utilizar uno de los tres tipos de conectores definidos por el estándar 1284. El primero, que es el 1284 tipo A, es un conector hembra de 25 patitas de tipo D, es el utilizado en las impresoras. El segundo, que es el 1284 tipo B, que es un conector de 36 patitas de tipo Centronics y lo encontramos en la mayoría de las impresoras. El tercero, que es el 1284 tipo C, es un conector similar al 1284 tipo B, pero más pequeño con mejores propiedades eléctricas y mecánicas. Una ranura PCI es usada para conectar tarjetas de extensión adicionales a una computadora, como lo son las tarjetas de sonido, sintonizadoras de TV o módems. Estas ranuras están diseñadas según las especificaciones del Grupo de Interés Especial PCI, un grupo creado en 1992 y apoyado por los fabricantes de computadoras líderes de la industria. Existen tres tipos de estándares PCI: el convencional PCI, PCI-X y el PCI Express. Los dos primeros comparten la misma arquitectura, pero tienen características y especificaciones diferentes. El PCI-X es compatible con el estándar anterior convencional PCI. Las ranuras PCI Express son las más rápidas dentro de la familia de ranuras PCI, lo que las hace ideales para los requisitos de ancho de banda de las tarjetas gráficas. La velocidad de la ranura PCI va desde 133 MB por segundo para el PCI 2.0 y hasta 128 GB por segundo para el PCI Express. Las ranuras PCI también usan códigos de corrección de errores, una tecnología que también es usada en módulos de memoria RAM para mejorar la integridad de los datos, cual sus siglas en Las ranuras AGP, lo cual sus siglas en inglés significan puerto acelerador de gráficos, es un tipo de ranura de expansión diseñado específicamente para las tarjetas de gráficos. Fue desarrollado por la corporación Intel en 1996 como una alternativa a la norma PCI. AGP se basa en PCI diseñada específicamente para las demandas de rendimiento de gráficos en 3D en las computadoras personales.
El puerto joystick está diseñado como una interfaz con dos analógicos. Cada uno dispone de dos botones. Este puerto no suele estar integrado como un componente de la placa base. La BIOS es el sistema básico de entrada-salida. Ya viene incorporado a la placa base a través de la memoria flash. El funcionamiento de la BIOS es muy simple. Este se ejecuta cada vez que se reinicia la computadora. El procesador encuentra la introducción en el ventilador reset y ejecuta la primera línea del código del BIOS. Es que es el salto incondicional que permite una dirección más baja a la BIOS. La Memoria USB Universal Serial Bus, denominado también lápiz de memoria, lápiz USB, memoria externa.